Muy buenas tardes, mi nombre es Fátima Martínez. En esta oportunidad les hablaré sobre las disposiciones generales de la ejecución de título extrajudicial. Las encontramos en los artículos 782 al artículo 798 del Código Procesal Civil de Honduras. La ejecución de título extrajudicial procede la ejecución forzosa, como se promueve en virtud de los títulos, que siempre que de ellos surja una obligación. La ejecución forzosa de título extrajudicial es un escrito de demanda. Los documentos o títulos a través de los cuales se puede instar una ejecución forzosa de título extrajudicial son distintos a los del título judicial. La ejecución de título extrajudicial está diseñado para el pago de dinero y debe sustentarse en instrumento público, instrumento privado, títulos valores y demás documentos mercantiles a los que la ley les haya conferido fuerza ejecutiva. En general, documentos que por disposición de la ley tengan reconocido este carácter. Este escrito de demanda puede ser admitida, inadmitida o se puede mandar a subsanar por el juez. Recordemos que esta no tiene un plazo, pero sí hay un plazo para mandar a subsanar el escrito. Y el plazo es de 5 días hábiles. Aquí el profesional del derecho podrá corregir una vez, ¿verdad?, lo que el juez miró mal en el escrito, y este tendrá 5 días para poder corregirlo. Esta demanda se redactará en forma de ordinaria y se presentará ante el juzgado de letras o de paz que corresponda. Es importante también mencionar que esta demanda se habrá de acompañar en todo caso el título que se funde y los documentos que permita determinar con precisión la cantidad que reclama. Una vez admitida la demanda, esta se da mediante auto. El juez dará mandamiento de ejecución. Reconocida la deslegitimación del actor y de la fuerza ejecutiva del título sin citación contraria, es aquí donde el juez dará trámite a la demanda expediendo mandamiento ejecutivo que determinará a la persona o las personas frente a las que se despacha. Dado una vez este acto de comunicación, se dará mediante notificación y requerimiento, como ya lo habíamos mencionado. Que el ejecutado haya sido notificado va a tener opciones, que esta es pagar o oponerse. Asimismo, es importante también mencionar sobre los recursos que tiene la ejecución de título extrajudicial. El requerimiento de pago y de embargo, ¿verdad?, se da mandamiento ejecutivo, se procederá a requerir el pago del deudor por la cantidad reclamada en contexto del principal e intereses devengados en su caso. No se practicará el requerimiento establecido en el que se establece, ¿verdad? Y también les hablaré algo muy importante, que es sobre la oposición. Presentada la oposición, será traslado al ejecutante para que el plazo de 3 días alegue lo que a su derecho convenga, llamado por costumbre la contestación de la oposición. Contestada o no la oposición, se convocará a las partes a una audiencia, llamada por costumbre audiencia de oposición. Esta audiencia de oposición se tramitará bajo las normas del procedimiento abreviado. Solo la audiencia de oposición se tramitará bajo estas normas. Las partes serán citadas para la audiencia. Se realizará por intermedio de su abogado o abogada. La audiencia de oposición, como se dijo en los anteriores, se tramitará bajo las normas del proceso abreviado. Motivos de la oposición que se dan son la falta de competencia del tribunal, falta de carácter, nulidad de mandamiento, entre otros.
La sentencia o resolución de la oposición se dará en 5 días, posterior a la finalización de la audiencia o a la providencia en la que decida la conclusión del proceso sin audiencia de prueba. Se pronunciará sentencia resolviendo la oposición. Una vez, ¿verdad?, dado esto, el recurso, ¿verdad?, se dará la sentencia que resuelve la oposición. Podrá interponerse recurso de apelación que no suspenderá las actuaciones cuando fuere desestimatario de la oposición. Si la sentencia hubiera estimado la oposición y el demandante podría pedir el interponer la apelación, que se mantenga los embargos y medidas de garantías adaptadas. También recordemos que la cuantía, ¿verdad?, que se tiene que ir incluida en lo que es el escrito de la demanda. También los motivos de oposición en la ejecución forzosa de título extrajudicial son en el proceso que ya anteriormente mencionamos. La resolución que se resuelva de la oposición de ejecutado en caso será una sentencia. Ya lo habíamos mencionado. También les mencionaré algo importante, como es el autor, ¿verdad?, de que hace la actuación del receptor. A través de este funcionario se realiza el requerimiento, ¿verdad?, que es hacia el ejecutado. El ejecutado, a la luz del requerimiento, puede pagar o oponerse. El pago daría fin a la ejecución forzosa. En caso de no pagar, el profesional del derecho iniciará o continuará con el trámite de averiguación de bienes para llegar al embargo, valuación y subasta, adjudicación del bien, de los bienes o el bien. Si el ejecutado se opone, debe alegar alguna de las causales ya establecidas en el Código Procesal Civil. Si el ejecutado establece legalmente su oposición, ¿verdad?, tendrá el plazo que anteriormente mencionamos, que es de 5 días. En conclusión, la ejecución de título extrajudicial se dará mediante una sentencia, ya sea firme o definitiva. Muchísimas gracias por su atención.